¿Qué tal, hermanos? Bendiciones para todos, feliz sábado. A mí me tocó comentar un poco la escuela sabática desde la pregunta 10 hasta el final. Esto incluye Mateo capítulo 9, versos 35 en adelante, y después el capítulo 10 de los versículos del 1 al 15. El contexto de esta historia es Jesús viendo a la gran multitud, ¿no? Como ovejas sin pastor, y lamentándose por causa de la falta de obreros. Y, y esta famosa frase, ¿no?, que Cristo dice en el versículo 37 del capítulo 9, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos, y dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo sinceramente no creo que haya cambiado mucho la situación desde la época de Cristo hasta nuestros días, a pesar del gran progreso del cristianismo en el mundo. Es decir, hay cada vez más Biblias, cada vez más iglesias, cada vez más pastores y de gente trabajando y predicando, y muchos seguramente con sinceridad, pero probablemente siguen siendo pocos los obreros, siguen siendo pocos los que están dando el mensaje o el sonido certero a la trompeta, ¿no? Y por lo tanto este ruego de Cristo sigue siendo nuestro ruego hoy, ¿no? Que Dios envíe más obreros a la mies, ¿no?, al trabajo. Ustedes saben que Cristo polarizó en dos grupos a los que se ponen en la obra del Señor, ¿no? El que no junta conmigo desparrama. O sea que todos aquellos que no están haciendo la labor correcta, todos aquellos que no están juntando con Cristo, lamentablemente están trabajando para el enemigo. O sea que todos los que no están dando el sonido certero, todos los que no están predicando el mensaje verdadero, lamentablemente están haciendo una obra en detrimento de la verdad, en detrimento de la salvación de las personas. Y no solo que no están entrando ellos, sino que tampoco están dejando que otros entren. Así que este es el contexto más o menos de los pasajes que vamos a leer a continuación, y vamos a ver que hay un orden en esta comisión que Cristo le da a sus discípulos, y hay varios puntos que me gustaría destacar y aplicarlos de manera práctica a nuestra vida, ¿no? Porque todo lo que leemos en la palabra tiene que tener una aplicación práctica. Antes de seguir, me olvidaba de decirle a todos los hermanos, a todos los amigos que quieren descargar el folleto de escuela sabática, que lo pueden descargar así como esto, ¿sí? Les va a quedar un cuadernillo para imprimir, lo pueden descargar de la página tiempodereunión.com. Les voy a dejar de todas maneras el enlace en la descripción del video, pero lo pueden descargar directamente de la página. Cada trimestre se sube el folleto nuevo a esta página, así que siempre van a encontrar los materiales actualizados. En este caso, la vida de Cristo, parte 3. Así que vamos a ir a los textos en cuestión, que se encuentran en Mateo capítulo 10, versículos 1 en adelante, y dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Este pasaje para mí es como una especie de puñal en el corazón, ¿sí? Como adventista lo digo, ¿no? Como creyente, como cristiano, pero en particular como adventista. Si hay algo en que está fallando la iglesia en estos tiempos finales, es en el ministerio de la curación, en el ministerio de la sanación. Estamos siendo incapaces de no enfermarnos nosotros como creyentes, estamos siendo incapaces de evitar la muerte de las personas que están afuera, ¿no?, muriendo sin Cristo. Yo sé que hay una obra haciéndose y sé que los obreros son pocos, y acá sí que podríamos decir con todas las letras, los obreros son pocos, pero en general como iglesia estamos descuidando esta cuestión. La iglesia de Dios fue llamada a brindar sanidad espiritual y física, porque habla de los espíritus inmundos y de la sanidad del cuerpo, ¿no? O sea que esa es la primera tarea de la iglesia. Así como Cristo, su primera tarea fue aliviar el sufrimiento humano, aliviar las dolencias del pueblo y después predicarle el evangelio, de la misma manera la iglesia del tiempo final tiene que cumplir ese propósito. En otras palabras, nosotros diríamos: la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Y esto es así en la teoría, pero en la práctica nos cuesta mucho. Y nos cuesta impartir sanidad porque el pueblo de Dios está enfermo. El pueblo de Dios no está consagrado del todo. Entonces es muy difícil impartir sanidad a otra persona cuando uno mismo no está sano. Esta es una autocrítica que hago yo en primera persona, pero en líneas generales como pueblo, ¿no?, como iglesia. Nos está faltando esto, nos está faltando una entrega total de nuestro corazón, de nuestra vida, dejar de lado todos los alimentos nocivos, todas las prácticas nocivas, practicar realmente la temperancia, porque si nosotros no estamos sanos no podemos guiar a otras personas a la sanidad, no podemos aconsejar a otras personas, ¿no?
Tenemos que aconsejar lo que practicamos, lo que a nosotros realmente nos hace bien. ¿Y cómo podríamos hablar de vegetarianismo si nosotros no lo practicamos? ¿Cómo podríamos hablarle de hacer ejercicio a las personas si nosotros no lo hacemos? ¿No? Y mucho menos tiemblo ante esto, imponerle las manos a alguien para que sea sano, si nosotros no lo creemos, ¿sí? Entonces, acá lo que dice la palabra es que Cristo les dio autoridad, les dotó de una potestad que a Él mismo le había sido dada para contrarrestar los efectos del enemigo, ¿sí? Este es el primer punto que me gustaría destacar. Luego, en los versículos 2 al 4, se mencionan los nombres de los apóstoles, y en el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo: no vayáis por caminos de los gentiles y no entréis en ciudades samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, punto importante de los versículos 5 y 6. Nosotros como cristianos a veces pensamos que ser misioneros para Cristo, que cumplir la comisión de Cristo implica viajar a lugares lejanos, a lugares distantes, y a veces estos lugares distantes se traduce en nuestra época moderna usar las redes sociales. Le predicamos a la gente que está allá lejos, ¿no? Que no nos conoce, que no conoce nuestro estilo de vida, que no conoce nuestras actitudes, nuestros defectos de carácter. Entonces le predicamos a la gente que está lejos. Pero Cristo dice: no hay que predicarle a la gente que está lejos primero. No vayan a los samaritanos o a los gentiles, empiecen primero por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras sería empezar por casa, por casa. ¿De qué sirve que otras personas allá lejos escuchen la palabra de Dios que yo estoy hablando, ¿no? A través de las redes, o si viajé como misionero a tal lugar, si yo dejé el tendal, si yo dejé a un montón de personas heridas, sufrientes, en mi entorno íntimo, en mi familia, entre mis vecinos, entre mis amigos? ¿De qué sirve eso? Si yo no puedo darle un testimonio del amor de Dios a los que me rodean en mi casa, ¿de qué voy a hablar del amor de Dios a personas que están distantes, que están allá lejos? ¿Sí? Y decir: no, yo estoy acá en las redes predicando el Evangelio, cuando nuestro hijo necesita que estemos con él, nuestra esposa necesita que estemos con ella, nuestros padres necesitan que los ayudemos. Entonces, lo primero que Cristo nos dice a través de esta palabra es: empiecen por casa, empiecen por casa. Después sí, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice el Evangelio, pero primero tenemos que empezar por nuestro entorno más íntimo. Y el mensaje es: predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es muy hermoso, muy conmovedor, porque no está diciendo: bueno, gente, vayan a buscar a Dios, traten de encontrarlo, esfuércense por buscarlo. No, el mensaje es: el reino de los cielos se ha acercado, Dios te buscó, Dios te está llamando, Dios te conoce, Dios te ama, ¿sí? Entonces el mensaje que tenemos que predicar no es una salvación por obras en la cual las personas esforzándose tienen que tratar de alguna manera de encontrar a Dios, sino que es un mensaje que le dice a la persona que Dios lo está buscando, que Dios lo llama, que Dios lo ama, que Dios lo conoce. El reino de los cielos se ha acercado. Y el verso 8, reafirmando la misión de sanar, dice así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Sí? Y acá, bueno, viene una cosa muy interesante, ¿no? Que es un llamado de atención a los ministros, sobre todo. En realidad a todos en general, porque todos somos llamados a ser ministros de reconciliación, todos somos llamados a ser real sacerdocio, y todos tenemos por igual la responsabilidad de predicar el Evangelio. Pero, en especial a los ministros, Dios les dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Dad de gracia. Muchas veces los ministros se preocupan por esto, ¿sí? Y no deberían preocuparse por esto. Si son llamados a ser ministros, no se preocupen, Dios va a proveer todas las cosas necesarias. Pero no se debe cobrar por la sanidad, no se debe cobrar por la sanidad ni física ni espiritual. Las cosas se tienen que hacer por gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Obviamente no podemos dar lo que no hemos recibido, ¿no? Pero si lo hemos recibido, tenemos que darlo de gracia, porque Dios no nos cobró nada por nuestra salvación, ni tampoco por nuestra sanidad. Dios nos da todo con amor, ¿sí? Como un padre. Entonces, cuando nosotros salimos a impartir lo que hemos recibido, lo impartimos
por gracia, liberalmente, de manera libre, sin amenazas ni nada por el estilo de que hey, dejen de robarle a Dios o fíjense que los diezmos son importantes. No, no, los ministros no tienen que preocuparse por eso. Los ministros tienen que dar lo que recibieron de gracia y Dios se encarga de darles lo necesario para que puedan cumplir su obra, ¿no? Porque Dios mismo llamó a los obreros a la mies, o sea que Dios mismo que nos llama, nos sustenta, de la manera que Él quiere y de la manera que Él le parece, ¿no? También para probar nuestro carácter. Así que esto es importante, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto lo podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida espiritual y cotidiana, no solamente para los ministros, para el pueblo en general. ¿Por qué? Porque todo lo que recibimos lo recibimos de gracia, desde el alimento, el vestido, el techo, la vida misma, así que siempre tenemos que estar agradecidos a Dios por eso. Pero ¿qué pasa? Si yo soy llamado a ser ministro y no puedo andar pidiendo diezmos porque Dios me dice, de gracia recibiste, da de gracia, entonces yo digo, bueno, voy a ahorrar y cuando tenga una cierta cantidad de plata que yo me pueda mantener, entonces ahí me voy a tirar a predicar el Evangelio. Pero Dios, previendo este razonamiento humano, dice en el versículo 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. En otro evangelio lo dice en Lucas capítulo 10, verso 7, es digno de su salario. ¿Sí? Salario, alimento, la misma cosa. No hace falta que ahorremos o que guardemos y digamos, bueno, yo cuando tenga una cierta cantidad de dinero me voy a poner a predicar el evangelio porque entonces yo voy a poder dejar tales cosas para dedicar más tiempo a esto. No hace falta. Si nosotros avanzamos por la fe, Dios nos da todo lo que necesitamos, porque el obrero es digno de su salario, ¿sí? Dios provee, Dios nos da todo lo que necesitamos a medida que avanzamos. Si vemos que Dios no provee para tal cosa es porque quizás estamos avanzando en un sentido equivocado, ¿sí? O quizás tenemos que hacerlo de otra manera, o quizás no somos llamados al ministerio, también, que puede ser. Pero bueno, más allá de todo eso, si somos llamados al ministerio, Dios provee, ¿sí? Y en este caso Dios les proveyó a los apóstoles para que hicieran su trabajo y su labor de predicar el Evangelio, primero en Jerusalén y después al resto del mundo. Y en el versículo 11 dice, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, inquirid quién en ella sea digno y quedaos allí hasta que salgáis. Esto es muy interesante, ¿no? Preguntar, ¿qué persona hay digna en tal lugar? Personas que son conocidas por su justicia, por su misericordia, por su benevolencia, ¿sí? Y posar en ese lugar, o sea, Dios va a proveer por medio de personas justas, va a proveer el hospedaje a los misioneros, a los que se vayan lejos, le va a proveer los recursos a través de sus siervos que Dios tiene en todas partes del mundo, ¿no? Tiene personas que le sirven. Y dice en el versículo 12, cuando entréis en una casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Estas últimas palabras parecen duras, parecen una condenación despiadada, ¿no? Pero en realidad no lo es. Es un consuelo para sus siervos, ¿no? Esto de sacudirse el polvo de los pies. Y yo lo comentaba en otro video, ¿no? Cómo ahora que estábamos en pandemia, una de las medidas de seguridad que se tomaron en muchos lugares era que cuando vos entrabas a un lugar tenías que pisar una alfombrita que estaba empapada en algún desinfectante, entonces vos tenías que limpiar la suela de tus pies antes de entrar a algún lugar. ¿Por qué? Porque supuestamente podía quedar pegado ahí abajo el virus y estar esparciendo el virus en la suela de los zapatos. Imagínense el estrés que genera este pensamiento, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que eso es así. De la misma manera, Cristo cuando le dice a los discípulos que sacudan el polvo de vuestros pies, o sea, sacudan el polvo de vuestros pies, significa que no te lleves pegado en tus pies, ¿sí? No te lleves pegado el polvo de ese lugar, los malos pensamientos de ese lugar, el rechazo de ese lugar, ¿sí? El desprecio a la salvación, que la negativa que las va a haber, porque cuando nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, Cristo nos dice claramente que van a haber negativas, que no todo el mundo va a aceptar, que la mayoría va a rechazar, que probablemente en algunos casos el rechazo sea violento, que en algunos casos el rechazo sea agresivo, y que nosotros vamos a sufrir todo eso. Pero dice, no dejes que el virus vaya pegado en tus pies, no dejes que se te pegue ese virus del pecado,
no dejes que el desaliento se vaya pegado en tus zapatos con vos. Que sacudas, ¿no? Sacuda todo lo malo para que siga adelante. Porque van a haber gente, van a haber personas que van a rechazar el mensaje. Entonces este es un aliento que Dios le da a sus discípulos, que Cristo le da a sus discípulos, para que no decaigan. ¿Va a haber personas que van a rechazar? Sí, sacudan el polvo de sus pies y sigan caminando. No se lleven el mal, no se lleven la tristeza con ustedes a donde vayan. Traten de seguir adelante, ¿no? Sin mirar atrás. Entonces, acá tenemos un pantallazo de esta gran comisión, algunos puntos que me parecieron importantes para destacar de la escuela sabática, de la misión de los apóstoles y por supuesto de la misión que nos toca a nosotros como iglesia de cumplir antes de que Cristo venga por segunda vez y de que el mensaje de salvación pueda llegar a todas partes del mundo, obviamente empezando por nuestra casa, nuestro entorno y con el mensaje correcto, el mensaje de salvación que tiene que ver con el reino de Dios que se ha acercado, ¿no? Y trayendo obviamente liberación, trayendo sanidad, trayendo libertad espiritual a todas estas personas que hoy en día están oprimidas, sufriendo, ¿no? Bajo el yugo del pecado y que no ven una luz más allá, ¿no? No ven una luz al final del túnel, ¿no? Y pareciera que todo es oscuro. Sin embargo, Dios nos llamó a que podamos ser luz para las naciones, que podamos cumplir este propósito que Dios tuvo con Israel, que Israel no cumplió, pero que hoy el Israel moderno tiene la posibilidad de cumplir antes de la segunda venida de Cristo. Así que este es mi breve comentario sobre la escuela sabática. Le paso la palabra a mi hermano Leandro.